2, que es el pesar emocional, el pesar de los hábitos, el pesar del día a día. Y en muchas ocasiones empezamos a sentir que la vida empieza a tomar un rumbo automático. Es decir, como si nosotros fuéramos en un coche y poco a poco, pues empezáramos a desviar la mirada, ¿no? Y entonces, si nosotros desviamos pues lo suficiente esa mirada, pues lo más probable es que podamos tener algún accidente, ¿no? Y entonces la finalidad de este webinar es que tú te lleves dos herramientas el día de hoy, dos herramientas fundamentales que ahorita estaremos abordando y que con esto mismo tú puedas utilizarlo para tu cotidianidad, es decir, que esto lo puedas aplicar en tu día a día. Entonces, nuevamente informándoles que el día de mañana estaremos estrenando un capítulo de podcast en el que el doctor José Samper y su servidor, pues hablamos sobre precisamente el tema, pero de una manera más específica, con ejemplos más claros, pero durante muchísimo más tiempo. Entonces, ahorita por lo pronto les pido por favor que aprovechen el tiempo, que tengan algo a la mano para anotar y que participemos en el chat. Bien. Entonces, antes de comenzar, me gustaría que en el chat nos vayamos a ir rápidamente y que empecemos a escribir de dónde se conectan, de dónde nos visitan. Me ayudan aquí con el chat, muy bien. ¿De dónde nos conectamos? De Durango, excelente. Otón Parra de Durango, Monterrey, Durango, de mi tierra querida. Muchas gracias por acompañarme. Monterrey, excelente. ¿De qué otro lugar? Ah, excelente. Muy bien, ¿no? Pues aparecer duranguenses, regios, bueno, pues aquí con mucho gusto. Gracias por conectarse, por estar aquí presentes. Y bueno, pues vamos a llevarnos estas herramientas que pues son muy importantes para el día a día, ¿no? Entonces, lo vamos a dividir en tres momentos que son pues bastante importante comprenderlos para dar un poco de estructura, ¿no? Primero que nada, entender y reconocer. ¿Qué pasa cuando se nos apagan las ganas? Posteriormente nos iremos con el crear un espacio para esta misma experiencia, descubrir el propósito, pero sin humo, es decir, sin que se trate de cosas que no son realistas, sin ideales que van fuera de otro mundo, ¿no? Y por otra parte, también decidir cómo quiero actuar, es decir, reconocer desde mi contexto, desde mi historia, qué es lo que vale la pena. Entonces, vamos con la siguiente, por favor. Vámonos directo con entender y reconocer. Bueno, ¿qué pasa cuando se apagan las ganas? Nuevamente les voy a pedir, por favor, que se vayan ahí directo a su chat y que lo escriban en esto, que lo describan en palabras, sensaciones, en conductas, en emociones. ¿Qué pasa cuando se apagan esas ganas? Cuando ya de alguna o de otra manera empieza a sentir que algunas veces la vida no tiene algún sentido, que las actividades que yo realizo, pues de alguna o de otra manera, pues ya no me significan igual, como si ya no tuvieran ese mismo sabor, como si ya no tuviera ese mismo momento, ¿no? Entonces, igual aquí está disponible en el chat, pero si no, y si lo tienes en tu libreta, anótalo, ¿no? ¿Qué pasa? Dejan de tener sabor el día, exactamente. Puede ser eso. Y también en sus libretas ustedes pueden anotar, ¿no? ¿Qué siento cuando ya percibo que se están acabando esas ganas? ¿Qué cosas dejo de hacer, ¿no? O inclusive comienzo a hacer. Pesa más la rutina. Muchas gracias, Camilo. Y excelente, o sea, ese es un gran ejemplo porque la rutina pues va pues llevándolos como bola de nieve, ¿no? Y entonces, en ciertos momentos empezamos a sentir que aquellas cosas que hacíamos día con día, pues de la nada ya empiezan a tener mayor peso, como inclusive hasta levantarnos, etcétera, etcétera, ¿no? Pues un sinfín de ejemplos y de actividades que pueden estar relacionadas con el empezarse a sentir apagado, ¿no? Dejas de estar consciente de tu entorno, siento que todo lo hago más lento. Exactamente.
justo a esos ejemplos nos referimos, ¿no? Son como alertas que nos manda nuestro cuerpo como los coches, ¿no? O sea, me encantan los ejemplos de los coches, creo que somos muy parecidos a ellos. Y pues sí, precisamente las luces aparecen cuando algo no anda bien, ¿no? Pues entonces, en este caso, estas sensaciones, esas emociones, estos sentimientos, pues también surgen como una señal de este malestar. ¿Cuáles son algunas señales clave de la desconexión? Bueno, aquí yo puse algunos ejemplos que me parecen bastante cotidianos para algunas personas que en algún momento tal vez experimentamos en general, como vivir en automático, sentir pues altos niveles de cansancio, esperar a tener las ganas, estás postergando todo, alejarse de la gente cercana a ti, de tus familiares, de la gente que importa. Al parecer ya hay cosas que no te entusiasman y empieza a suceder este sentimiento de vacío en la experiencia de cada uno, ¿no? Entonces, ¿qué significa cuando nosotros nos sentimos apagados, ¿no? El malestar eh, en este momento ya está tomando el volante, ¿no? Y estamos reaccionando en automático. Aquí tengo algunos ejemplos cotidianos, ¿no? Ante la ansiedad, evitamos vamos a decirlo así, los eventos que se perciban en ese momento, ¿no? La tristeza suele generarnos la necesidad de aislarnos, ¿no? De quitarnos de con la gente valiosa, de nuestros familiares, de nuestros amigos. Bueno, empezamos a aislar, dejamos de salir, dejamos de mandar mensajes, entre otros ejemplos más, ¿no? Y inclusive el vacío, como todo dejamos para después. Hay un ejemplo aquí muy clave que inclusive lo manejo con mis consultantes, que es sobre el tema de la procrastinación. Cuando hablamos del tema de procrastinación, pues no precisamente estamos hablando de que una persona pues se afloja o que, o que no pueda con ese trabajo. Muchas veces es agotamiento y a veces ya no genera esa dirección, ¿no? Tomar esa acción pues no está dirigida hacia algún lugar con claridad y por lo tanto en muchas ocasiones dejamos todo para después. Empezamos a decir, después lo hago, mañana lo hago, entre otras más, ¿no? Y pues no es que siempre nosotros querramos vivir así, sino que a veces pues ya no queremos estar de esta manera. Por lo tanto, podemos eh, valorar que cuando el malestar está mandando en nuestras vidas, empezamos a creer que es lo que nosotros sentimos, es decir, empezamos a fusionarnos. En el ejemplo que mencionaba hace un momento, no siempre se trata de flojera, no siempre se trata de que no tenemos no sé, la fortaleza de hacerlo. A veces y en muchas ocasiones es el desgaste, es la evitación y es la desconexión. Y entonces aquí una pregunta que es muy popular en estos tiempos, ¿no? O sea, ¿bastará realmente con echarle ganas? Es decir, ¿la actitud verdaderamente marca un precedente para que empecemos a hacer las cosas? Puede que en algunas ocasiones sí sea eso, pero también hay otras ocasiones en las que no necesariamente, ¿no? Muchas veces tenemos falta de dirección y una verdadera brújula hacia dónde vamos a tomar las decisiones de nuestros caminos, ¿no? Entonces, ¿por qué nos pasa esto? Bueno, ¿tú ya cómo sabes que te apagaste? Esa es una pregunta para todos, la audiencia, todos los que estamos aquí. Igual, en el chat o en su libretita, vamos a empezar a describir cómo sabes cuáles son esos foquitos que se prenden cuando tú ya te apagaste. Puedes mencionarlo con pensamientos, lo puedes mencionar con acciones, cosas que dejas de hacer, señales del día a día. ¿Cómo sabes que tú ya te apagaste? Duermo mucho más, muy bien. Efectivamente, cuando nosotros estamos en una fase de estar durmiendo mucho, puede ser una alerta inclusive para saber que ya estamos apagándonos, ¿no? Y muchas veces el dormir, entendiéndolo como una conducta que podemos observar cualquiera, pues podemos decir, no lo sé, pues está cansado, necesita dormir y demás, pero muchas veces también el dormir cumple una función, ¿no? Que es la función de ya no saber nada más, de evitar las situaciones, de ya no estar presente. Excelente por tu ejemplo. A ver,
Siento que los días pasan más rápido de lo normal y veo más desorden de lo habitual. Excelente ejemplo de Otón. Pues efectivamente, ¿no? Cuando nosotros sabemos que ya estamos como apagados, que ya no sentimos lo mismo, pues bueno, realmente sucede que nosotros pues estamos en piloto automático, como si ya las acciones se tomaran porque sí, como si empezáramos a actuar en una movilidad que ya como si estuviéramos programados para actuar de esa manera. Judy, insatisfacción en cosas que me alegraban. Efectivamente, apagarse también tiene que ver mucho con eso. Es decir, de un momento a otro, pues llegamos a tener ciertos pasatiempos o ciertas ocupaciones que continuamos el día a día y a veces pues tenemos insatisfacción hacia lo que generalmente solíamos hacer, ¿no? Inclusive hasta actividades que generalmente pues son habituales como el trabajo, como el estar continuando tareas y demás, pues muchas ocasiones cuando sabemos que nos estamos apagando, inclusive las cosas dejan de generar ese placer, ¿no? Ese seguimiento que nos deviene a claro. Muy bien. Al contrario, o tienes mil cosas que hacer y es agotador. También es la otra cara de la moneda. Efectivamente, también muchas veces las personas utilizamos la sobrecarga de trabajo como un tipo de escape de la realidad, ¿no? Como si yo me concentro mucho en hacer las cosas y siempre tengo lleno mi agenda en totalidad, sin espacios reparadores y muchas veces sin un sentido claro, pues también puede estar cumpliendo esta función. Muchas gracias. No disfruto nada, la comida no me sabe y estoy en automático. Precisamente también tiene que ver mucho con el tema de la comida. De hecho, ese creo es un gran ejemplo que el que menciona Saraí. En muchas ocasiones, para algunas personas lo experimentan en el que dejan de comer bien, ¿no? En el que empiezan a comer comida ultraprocesada, comida chatarra y demás, empiezan a descuidar un poco el hacer sus alimentos o en estar conscientes de qué es lo que están comiendo. Bueno, ese también es una señal de apagarse. Y bueno, cuando pierdes tu esencia, efectivamente, cuando empiezas a comportarte de una forma en la que no es habitual que tú te comportes, pues también, y eso generalmente lo suele notar la gente de nuestra cercanía, nuestros amigos, nuestros compañeros, nuestros jefes, nuestros padres, que también, pues sí, o sea, como si empezáramos a comportarnos de una manera en la que nosotros, pues, como si no nos reconociéramos, ¿no? Vamos a dejarlo con ese gran ejemplo que nos deja Camilo. Y bien, pues efectivamente, ¿no? Primero que nada, para poder abordar esta problemática, necesitamos reconocer cuando estamos desconectados, ¿no? Hay señales que son generalmente claras, ¿no? Funciono, pero no disfruto. Todo me cuesta más, postergo lo importante, me aíslo y me espero a tener ganas, que esa es la gran trampa, ¿no? A eso nos iremos, ¿no? No siempre se trata de la falta, o sea, no siempre es falta de voluntad. Realmente esto nos está indicando algo, ¿no? Que necesitamos algo, ¿no? Que hay algo que podemos hacer respecto a eso. Pero para poder hacerlo, primero hay que identificar dónde está sucediendo esa desconexión, en qué ámbito de mi vida, en mi trabajo, en mi familia, en mi vida social, con mi pareja, con mis pasatiempos inclusive, ¿no? Vale la pena valorar eso. Y a mí me gustaría que en este momento ustedes en su libreta, en donde estén anotando o inclusive en su imaginación, ustedes puedan diferenciar sobre cuáles son estas justificaciones que generalmente utilizamos para dejar de hacer cosas que normalmente o que en cierto punto van a llevarnos hacia algo importante, que ojo, aún no lo tenemos con claridad, pero por ejemplo, aquí les pongo en la diapositiva que en la ansiedad, ¿no? Generalmente cuando nosotros actuamos en función de lo que nos dice la ansiedad, en muchas ocasiones viene a la mente estos pensamientos relacionados a algo va a salir mal, mejor lo evito y así pues estoy seguro, no estoy listo para hacerlo y no puedo con esto, ¿no? En la sensación de vacío suele darse más como el nada importa, da igual, ya no disfruto y todo pesa. Y en el desvalor hablaríamos del sentirse una carga inclusive para los demás o para uno mismo, ¿no? Insuficiente de las mismas habilidades que
muy probablemente hemos desarrollado por años, ¿no? Y entonces tener esto pues también es una señal muy importante, ¿no? Voy tarde, soy una carga, nunca cambio. Y bueno, pues ahí en el chat, si ustedes tienen oportunidad, estaría muy padre que ustedes empezaran a compartir aquí cuáles suelen ser el uso de estas etiquetas, ¿no? ¿Cuáles son sus favoritas? ¿Cuáles suelen utilizar más? Y si no, sin ningún problema, ahí anótelo en su libreta. Al final de cuentas es un ejercicio de autoconocimiento, ¿no? Pero algo que sí es importante a resaltar es que no porque la mente o tu mente te lo diga, significa que eso necesariamente sea una verdad. ¿De acuerdo? Mm. Y entonces esto nos va a derivar a la gran pregunta, ¿no? Y entonces, pues, ¿cómo salgo de esto? Ya entendí esto teóricamente, ya entendí que puedo reconocerlo y que tal vez ya lo tengo reconocido, que ya sé dónde está. Y pues ahora la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo salgo de esto? ¿Qué acciones debo tomar para salir adelante? Y bien, miren, aquí les comparto un breve video. Está en inglés, le voy a poner subtítulos. Por favor, aquí en el mismo chat, indíquenme si se escucha bien y si pueden verlo, ¿de acuerdo? Ah, no, vamos acá. A ver, subtítulos. Bien. All day long, humans do things, even if it's just sleeping. Now, some things we do move us towards the sort of life we want. When we're behaving like the sort of person we want to be, doing things that make life richer, fuller, more meaningful, we can call these towards moves. Now, other things we do move us away from the life we want to live when we're acting ineffectively, behaving unlike the sort of person we want to be, doing things that tend to make life worse in the long term. We can call these away moves. Now, when things are going well, when life is giving us what we want, it's pretty easy for us to choose towards moves to act effectively, doing stuff that makes life richer and more meaningful. But unfortunately, life just isn't that easy most of the time, and it doesn't give us what we want for very long. So as we go about our day, all sorts of difficult situations and difficult thoughts and feelings will arise. We may experience emotions such as worry, we may catastrophize, predict the worst, we may have thoughts popping up that I'm not good enough, I'm a loser, I'm a failure, life sucks, it's all too hard. Now, unfortunately, we easily get hooked by those difficult thoughts and feelings. And almost every psychological problem, from stress and anxiety to depression and addiction, boils down to this basic process. We get hooked by difficult thoughts and feelings, and we do away moves. However, there are times when most of us are able to unhook from these difficult thoughts and feelings and choose towards moves instead. And the better we get at doing this, the better life gets. So that's what this approach is all about. We're going to bring in some helpers to help you get a lot better at choosing towards moves. As a first step, we're going to help you identify your values. Who you care about, what matters to you, what sort of person you want to be, and use those values to guide and inspire and motivate you to do more towards moves. And we're also going to develop unhooking skills so you can get a lot better and a lot faster at unhooking yourself from all those difficult thoughts, feelings, emotions, and memories. The more we develop our ability to unhook and choose those towards moves that really matter deep in our heart, the greater our quality of life, the greater our health, happiness, and well-being. Bien, pues, ¿qué les pareció el video?
¿Les gustó? ¿Les gustó la herramienta? Creo que es una herramienta bastante valiosa que utilizamos inclusive mucho en terapia. Algunos de mis compañeros aquí presentes utilizamos mucho este método inicial para comprender cómo queremos tomar las decisiones. Es decir, una de las cosas más importantes que nosotros trabajamos aquí en consulta es realmente cuál es la vida que quieres vivir, ¿no? ¿Qué es lo que quiero en mi vida? Eh, ¿Cómo me imagino que yo quisiera estar en ese momento? ¿Cómo me visualizo? ¿Y qué acciones me gustaría tomar para estar frente a ellas, ¿no? Para estar acercándome, ¿no? Como no solamente tener el medio, sino como un fin en sí mismo. Y pues bueno, entonces, por favor, creo que ya se quitó la presentación. Voy a volver a compartir. Ok, vámonos con esta. Bien. Entonces, pues inicialmente, como lo menciona el video, es importante, primero que nada, antes de tomar decisiones, pues saber cuál decisión quiero tomar. Y para saber cuál es la decisión que quiero tomar, inicialmente vale la pena tomar en cuenta que necesitamos un espacio. Necesitamos crear un espacio para poder entender hacia dónde voy a dirigir mis esfuerzos. Esto, pues, no se empieza sintiéndose mejor, sino que se empieza teniendo un momento clave para hablar contigo mismo, para entender y en muchas ocasiones salir de la mente y entrar en tu vida, tomar las decisiones que te van a llevar a esa vida que tú quieres tener. Por lo tanto, aquí en este momento, pues nos iríamos a el apartado de crear un espacio, la pausa y la elección. Entonces, aquí en el chat, por favor, pónganse disponibles también e igualmente con sus libretas. ¿Cómo nosotros podemos crear un espacio para salir de lo automático? ¿No? Bien, aquí en sus libretas, en el mismo chat, pueden compartirme su experiencia sobre cuál ha sido su percepción sobre el video que vimos, sobre estas decisiones que tomamos al día a día. Pero en este momento me gustaría que pudiéramos concentrar nuestra atención en una breve pausa. En este momento, aquí ahora, realizar una breve respiración, todos conmigo. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Nota que estás nuevamente aquí ahora. Nota que vuelves a estar en tu vida. Nota que que tu respiración deja de volverse automática y que en este momento tal vez sea un buen espacio para tomar una decisión. Siempre algo valiosísimo que se aprende en este camino es la respiración siempre es un ancla al presente y es la que vamos a estar utilizando para volver al aquí y el ahora, ¿no? En este caso, algo que les mencionaba anteriormente y conectándolo con el tema es que la trampa inicial es creer que primero debes sentirte bien para empezar a vivir mejor. En realidad esto casi nunca funciona así porque pues a veces primero tienes que cambiar una acción y luego cambia el ánimo. Unas palabras que me gustan mucho sobre el tipo de motivación, ¿no? A veces creemos que necesitamos estar motivados para hacer las cosas, para tomar decisiones, para retomar ese nivel de proyectos que tenemos, ¿no? Pero en realidad es que muchas veces la motivación viene y se va. ¿No? Y lo que realmente se queda es esa acción comprometida que nos va a llevar hacia el lugar el que nosotros queremos estar, ¿no? Y la motivación viene como algo posterior. Entonces, vamos a hacer un ejercicio igual, imaginario, igual algo mental. Utilicemos esto en nuestra mente, ¿no? Generalmente nosotros estamos acostumbrados a tomar emociones mejor dicho, acciones en base a las emociones. Entonces, en este pequeño diagrama podemos ver que la emoción, en muchas ocasiones, cuando estamos desconectados, viene después de un impulso. Es decir,
Cuando nosotros tomamos decisiones que están como en piloto automático, pues muchas veces ni siquiera nos dimos cuenta que estábamos tomando esa acción. ¿No? ¿Por qué? Porque se vuelve un impulso, ¿no? Entonces aquí puse algunos ejemplos para poder tomarlo mayormente en cuenta, que es, siento algo incómodo, reaccionar en automático, buscar el alivio inmediato y, pues bueno, terminar peor después. Este es un ejemplo clave de cómo la mayoría en ciertos momentos pues solamente se basa en engancharse con estas emociones y se van directamente a una acción, como si esas emociones, como si esos pensamientos, como si esas percepciones realmente estuvieran dictando una realidad, ¿no? Y entonces esta pausa deseable que buscamos desarrollar en este espacio es tomar en cuenta mis emociones, mis pensamientos, mis sensaciones, tomar la pausa, volver hacia el presente a través de qué? De la respiración y después valorar esa acción que quiero tomar. ¿Hacia dónde me lleva? ¿Me acerca? ¿Me aleja a la vida que quiero tener? Eso ya no lo preguntaremos nosotros, ¿no? Entonces, aquí es muy importante entender este ciclo de la emoción eh, en muchas ocasiones, nuevamente el ejemplo de la consulta, algunos consultantes mencionan que, pues, que cuando se sienten molestos, cuando se sienten tristes y demás, inmediatamente hay que ir a tomar una decisión, ¿no? Hay que hacer las cosas cuando yo lo siento y cuando mi mente me dice que yo tengo que hacerlo, cuando mis sensaciones corporales me dicen que debo de actuar, ¿no? Y entonces aquí algo que es importante comprender es el ciclo de cómo funcionan las emociones. Y aquí lo tengo en 4 puntos resumidos, ¿no? Las emociones aparecen solas, es decir, muchas veces no hay una claridad del por qué surgen, suben y bajan, son de mayor intensidad, de menor intensidad, traen un mensaje, algo nos te están tratando de decir, pero esta información no necesariamente tiene que regir el camino que nosotros queramos tomar, es decir, no necesariamente tengo que hacerle caso a todo lo que siento para tomar decisiones. Y entonces aquí llegamos a este momento en el que entendemos que una emoción que es intensa no siempre pide una decisión importante. ¿Cuántas veces no hemos tomado decisiones importantes cuando nos dice nuestro corazón que debemos hacerlas, ¿no? Pues a lo mejor de manera literaria suena pues muy bonito, pero ¿valdría la pena? Es decir, ¿me acerca realmente a eso que quiero? ¿Me di cuenta que esa acción me llevó al camino que yo quería tener en mi vida? Y bueno, eso es algo que tenemos que valorar, es muy importante. Entonces, en esta pequeña dinámica, es una dinámica en donde yo les voy a exponer algún tipo de situaciones y algún tipo de diferentes respuestas, vamos a comprender cómo relacionarse con el malestar. ¿Es eso posible? ¿Es eso tangible? ¿Es algo que puedo hacer? Pues bueno. Adelantándonos un poco a esa respuesta, el malestar es parte de la vida, es algo que no se va a ir y que muchas veces la estrategia que nos enseñan es no hay que sentirse mal. La cultura nos dicta en muchas ocasiones y las sociedades en no te sientas mal, no es correcto sentirse mal, no es correcto esta manifestación o inclusive comunicar que se siente mal, ¿no? Pero aquí algo que vamos a hacer que es de alguna manera diferente será aprender a relacionarme con ese malestar. ¿Por qué? Porque esto es parte de mí, porque me está indicando algo y porque en muchas ocasiones puede ser el ancla para llevarme hacia un lugar eh, que no necesariamente es el que estaba pensando, ¿no? Entonces aquí planteé algo un poco unas preguntas. Igual, en su libretita vamos a tomar nota. Háganse esta primera pregunta, ¿no? Hagamos primera pregunta. ¿Cómo nos hablamos cuando nos sentimos mal? ¿Soy flexible conmigo? ¿Soy duro cuando me siento mal? ¿Soy complaciente? ¿No soy complaciente? ¿Qué hacemos cuando, eh, para dejar de sentir? ¿Qué hacemos cuando queremos dejar de sentir? Caminamos, nos vamos hacia un lugar, hablamos con alguien, hacemos nada. Y aquí deriva esta siguiente pregunta, ¿no? ¿Realmente eso te ayuda? Es decir,
de muchas ocasiones en las que nos hemos sentido mal y de esas muchas ocasiones que hemos intentado aliviar ese malestar, ¿verdaderamente eso nos está ayudando? ¿Es eficiente? ¿Cuántas veces lo he intentado y me ha funcionado? Y bueno, aquí deriva la última pregunta, ¿no? Que es, ¿podrías tratarte distinto? ¿Podrías valorar otra alternativa antes de irte con la conocida? Y bien, pues entonces aquí nos vamos con este siguiente ejercicio que es a practicarlo, ¿no? Algo que volvemos al mismo tema, yo voy a repetir mucho el tema de la consulta, ya que esto es algo que se realiza mucho en ella, es lo más importante de la consulta es practicarlo, ¿no? Y en este caso nos iremos con esta herramienta para practicarla, para desarrollar este tipo de habilidades o para reforzar este tipo de habilidades que tan importantes son para el día a día, ¿no? Entonces, aquí les tengo un pequeño ejemplo que es el de una situación que puede ser cotidiana, que es él no me respondió. Entonces, inmediatamente nos podemos lanzar a esta interpretación a base de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, ¿no? Seguro me está ignorando. Después viene la cadena de la ansiedad y viene el desenlace que es actuar impulsivamente, ¿no? Por otra parte, imagínense que podemos utilizar el punto de la elección, es decir, volver a este mismo herramienta en donde nosotros tomamos una pequeña pausa y valoramos qué es lo que, lo que es importante, ¿no? Si pudiéramos poner este ejemplo, tal vez en una amistad, pues a lo mejor para mí es muy importante mantener amistades cercanas, relaciones de amistad valiosas, que pueda tener buena comunicación, que podamos ser cariñosos, etcétera, ¿no? Entonces, a lo mejor si yo respondo a lo que me dicen mis emociones cuando no me responda a lo mejor un mensaje, pues muy probablemente me vaya a ir actuando y enganchado a ese nivel del malestar. Aquí hay otra alternativa, ¿no? Que es la misma situación que es, no respondió el mensaje, tomar un espacio, ancla al presente y volver a valorar, número uno, que las emociones no necesariamente están diciendo algo de mí, ¿no? Y, por ejemplo, poner esta gran claridad, ¿no? No sé qué es lo que está pasando. Notar la ansiedad, ojo, sin buscar desaparecerla, sin buscar que se vaya hacia algún lugar, no. Aprender a hacerle un campito a esa ansiedad, porque algo nos está diciendo. Es decir, el sentimiento de la incertidumbre nos está dando una señal, pero no necesariamente tengo que actuar en ella, ¿no? Y aquí la respuesta cambia, ¿no? Espero antes de reaccionar, ¿no? Entonces, aquí este es otro ejemplo que puede también valorarse y tener en cuenta, ¿no? Como tengo cero ganas, dejo todo, me atraso y me siento peor. ¿Va? Entonces, ¿qué es lo que está pasando en este tipo de evento? Bueno, pues la situación muchas veces no puede cambiarse, ¿no? ¿Quién no se levanta en alguna ocasión de su vida y dice, pues no tengo ganas, ¿no? No tengo ganas de trabajar, no tengo ganas de ir a la escuela, hoy no tengo ganas de socializar, hoy no tengo ganas de estar con mis amigos, hoy no tengo ganas de jugar, etcétera, etcétera, ¿no? A todos nos puede suceder esto. Sin embargo, aquí lo que vale la pena valorar es si verdaderamente el sentimiento de ese malestar del no tener ganas, pues nos está dictando un camino hacia el que debamos engancharnos, ¿no? Entonces, aquí pongo el ejemplo de que cuando, o sea, si nos enganchamos, pues aquí podemos dejar todo, atrasarse y pareciera que esa solución, pues ya se torna inefectiva, ¿no? Ahora nos lleva en el camino que no queríamos lograr. Por otra parte, poniéndolo en otro ejemplo, tengo cero ganas, es decir, va, reconozco que no tengo ganas, eso es algo muy importante. Posteriormente, pues notar que es eso parte de la experiencia humana, es decir, pues puedo no tener ganas muchas veces de hacer las cosas, eh, y pues puedo empezar con 5 minutos, ¿no? Y recuperar la dirección. Ojo, aquí hay un punto muy importante a retomar que, bueno, esto es un ejemplo cotidiano, pero si de alguna o de otra manera tú lo empiezas a experimentar con mayor tiempo, que es algo que es muy constante, que es algo que inclusive ya no solamente dura días, sino que dura semanas,
Ahí lo importante es acercarte con un profesional de la salud psicológica que te pueda ayudar a generar un plan orientado que esté contextualizado para entender cuál es tu situación específica, ¿no? Eso ya deriva de una ayuda profesional, ¿no? Entonces, volviendo nuevamente aquí a la herramienta del punto de elección, aquí para las dos situaciones podemos tomar cualquier ruta, ¿no? Está la ruta uno y está la ruta 2. Hay ruta buena, hay ruta mala, eso dependerá de cada perspectiva, ¿no? Pero aquí, más que verlo con un ojo de moralidad, veámoslo como un camino que me lleva hacia un lugar. Y la pregunta aquí importante es, ¿quiero ir hacia ese lugar? ¿Quiero tener ese tipo de vida? ¿Me quiero acercar hacia eso? Y entonces aquí es donde marcamos nuevamente el punto de en las dos situaciones del tanto no me respondió como el no tener ganas y pues valorarlo desde la interpretación automática, es decir, nos podemos enganchar con esas emociones, nos podemos ir hacia los impulsos, pero generalmente pues nos va a dar un nivel del malestar, ¿no? Pero ojo, es una decisión, podemos seguir actuando de esa manera. Por otra parte, si tomáramos en cuenta más frecuentemente que podemos tomar decisiones en nuestra vida, que nosotros somos los verdaderos directores de esta orquesta, pues en muchas ocasiones podemos darnos la oportunidad de tomar ese punto de elección, hacer una pausa, dirigirnos con una acción que nos lleve hacia lo que importa y por lo tanto generar mayor estabilidad. Entonces, cuando tú organizas tu vida solo para no sentirte mal, en realidad pues terminas alejándote de lo que sí importa. Vuelvo a mencionarlo, el malestar es parte de la vida, es un indicador y no necesariamente tenemos que obedecerle a todo lo que nos diga. El alivio inmediato pues calma un momento, ¿no? Pero a largo plazo, este va a terminar por encerrarte. Y esto deriva al último momento del webinar, que es decidir cómo quiero actuar, qué es lo que vale la pena en mi vida. ¿Y por qué importa esto, no? ¿Por qué importa cambiar esto? Bueno, como ya lo vimos en el video anteriormente, podemos valorar que en muchas ocasiones las decisiones no van hacia un lugar con claridad, ¿no? Y entonces me gustaría que ustedes en el chat me pudieran escribir para ti, ¿qué es lo que más importa? ¿No? ¿Qué importa para llegar a ese lugar, a esa vida que te gustaría tener? Lo puedes poner en relaciones, en tipo con mi familia, con mi pareja, con mis hermanos, etcétera, en un tema de salud, ¿no? Tener una mejor salud, dormir mejor, sentirme bien, levantarme con gusto todos los días, en el trabajo, tener un trabajo que pueda ser satisfactorio para mí. Ahí en el chat, por favor, hay que irlo colocando. También inclusive de temas de bienestar emocional, ¿no? Yo quiero ser una persona alegre o quiero ser una persona que no necesariamente esté molesta en la mayoría de ocasiones, que sea una persona curiosa, que pueda sorprenderme de lo que me platican, etcétera, etcétera. Ahí en su libretita, ahí en el chat, lo podemos ir definiendo. Eso es inmediatamente algo que dependerá de cada persona, de cada contexto, de cada situación. Entonces, cada quien tomará decisiones en su vida en función de lo que más importe para estas mismas, ¿no? Entonces, hay que recordar inicialmente qué es lo que a mí como persona me importa. Y el propósito de esto no es tener la vida resuelta, es decir, no se trata de decir, ah, pues esto lo que me importa es tener, no sé, todas mis necesidades cubiertas, ¿no? Es saber hacia dónde quieres moverte incluso en días difíciles. Eh, Algo que vale la pena mucho retomar es que como volvemos a la experiencia humana, pues no todas las ocasiones van a ser placenteras. En realidad, en la vida se experimenta muchos niveles de malestar y entonces aquí lo importante es consolidar una brújula de valores que nos permita saber hacia dónde vamos a ir. Aquí hay un ejemplo que vale la pena retomar, que es que te da ansiedad antes de hablar en público, ¿no? A lo mejor
para ti eso es algo que te genera pues mucho malestar, algo que puedes percibir como insoportable, tal vez tu mente te pueda empezar a decir cosas y puedan empezar a venir muchos pensamientos en ese momento, inmediatos, que no tienen algún rumbo, pero vienen muchos, ¿no? Y sin embargo, aún así te puedes acordar del valor, que en este caso es el crecimiento. Tal vez yo quiero tener un crecimiento profesional, quiero que las demás me escuchen, quiero transmitir un mensaje y mi valor se consolida en un crecimiento personal, ¿no? Y entonces, a pesar de sentir ese nivel de ansiedad, ese nivel del malestar que genera tener esta emoción, pues bueno, actúo, ¿no? Hablo aunque me tiemble la voz, aunque esté nervioso, aunque sienta que me voy a morir, aún así lo hago. ¿Por qué? Porque esto vale la pena, porque esto me lleva a una vida valiosa, a algo que vale la pena en mi vida, ¿no? Y esto no significa necesariamente que tenga que desaparecer el malestar, que ya te sientas seguro y que eso no duela. Es decir, volvemos al mismo punto de elección. Cuando nosotros decidimos desengancharnos, estas, eh, esta actividad de desengancharse no quiere decir necesariamente que nosotros vamos a no sentir el dolor, ¿no? Desengancharse no significa resignarse de la vida, no, al contrario, significa entender que estos eventos internos, estos pensamientos, emociones, pues no tienen que dictar siempre mi camino, que lo que tiene que dictar mi camino es pues lo que más importa en mi vida y hacia esas acciones es hacia donde me voy a acercar, ¿no? Y lo que sí significa es notarlo, hacerle un espacio, recordar qué es lo que importa en mi vida y elegir una acción pequeña. Y aunque esto se sienta pues no realmente tienes que obedecerlo, ¿no? Aquí nos comparten en el chat, Saraí, tener equilibrio entre todo lo necesario para ser funcional, mientras pueda disfrutar todo lo que haga, teniendo armonía, paz y éxito. Excelente, Saraí, muchas gracias. Eso es un gran ejemplo de tener un valor, ¿no? El valor del equilibrio. ¿Hacia dónde voy a tomar acciones en mi vida? Hacia lo que me dice mis emociones siempre, pues habría que valorarlo, ¿no? Si eso nos lleva al camino que queremos tener, pues bueno, vale la pena saber si nos estamos fusionando como si nosotros fuéramos esas emociones. Muchas gracias. Sentir que estoy haciendo las cosas lo mejor que puedo y ayudar a la gente que me rodea. Claro, también el aspecto comunitario, el aspecto profesional, el aspecto personal de saber que vamos logrando nuestros propios propósitos pues también es algo que nos acerca hacia esa vida que podemos, que queremos tener, ¿no? Tomar acciones en función de eso. Bien, entonces, no siempre necesitas más ganas. A veces necesitamos más dirección en cuanto a qué, entre lo que es valioso en mi vida. ¿Cómo puedo saber qué es lo valioso en mi vida? Pues volvemos a la vitalidad de cada persona. Volvemos a este mismo tema que es muy subjetivo. Cada quien tendrá sus propias concepciones, sus propias direcciones y hacia ahí tomarán las decisiones. Pero qué rico se siente cuando tú puedes, cuando ya aprendiste a tomar las decisiones en función de lo que a ti te gusta, de lo que tú quieres ser, de la persona que tú puedes visualizar en un futuro, de la vida que tú quieres vivir. Bueno, si esto te resonó, quizás pues no necesitas solo entenderlo, ¿verdad? Sino que también se necesita empezar a trabajarlo. A veces la charla con un amigo, con un familiar, con la pareja puede ayudar bastante, ¿no? Pero a veces necesariamente hace falta un proceso con quién, con una persona profesional de la salud mental, alguien que pueda ayudarte a cumplir estas expectativas y que te pueda ayudar a desarrollar habilidades, expectativas realistas y un camino, ¿no? Que pueda ayudarte a diseñarlo. ¿Va? Entonces, de mi parte, pues sería todo. Muchísimas gracias. Les invitamos aquí a estos enlaces a estos QRs para que los escaneen. Tenemos una comunidad de crecimiento, al igual que nuestro contacto. De mi parte sería todo. Agradezco mucho el espacio al doctor José Sanfer, a
el licenciado Jorge Eduardo. Mil gracias por darme el espacio. Somos terapeutas en Therapy Men y bueno, pues hasta aquí mi participación. Mil Muchas gracias. gracias, Uriel. Muchas gracias al maestro Uriel por esta ponencia buenísima. Me gustó mucho y espero que a todos les sea bastante enriquecedora y que nos llevemos de aquí algo para la vida. Por aquí les vamos a compartir nuevamente el mensaje con los enlaces, tanto para que nos sigan en el podcast, tanto para que se integren a la comunidad de crecimiento y también si quisiera alguien agendar una primer sesión de consulta de psicoterapia, también pueden pedir unos informes en el 8124 417396 eh, y voy a compartir por ahí el mensaje. A ver, denme un segundito. Ay.